Hubo un siglo tan oscuro que casi desaparece de la historia. Siglos, sexo, guerras sin fin, plagas devastadoras, un clima colapsado y un sol que dejó de brillar. Durante décadas, el mundo cayó en una sombra real. Cosechas fallidas, imperios al borde del colapso y millones de vidas destruidas. Pero lo más inquietante es que casi no se habla de ello. ¿Por qué este siglo fue silenciado? ¿Qué se quiso esconder? En este documental vas a descubrir por qué el siglo VI podría ser la época más tenebrosa que jamás vivió la humanidad y cómo sus efectos aún nos alcanzan hoy. ¿Qué sucede cuando una civilización entera se desmorona y el mundo conocido se sumerge en la oscuridad? El siglo VI representa quizás el momento más sombrío en la historia de la humanidad, un periodo donde el destino parecía haber abandonado a nuestros antepasados. Imagina despertar un día y descubrir que todo lo que consideraba seguro ha desaparecido. El gobierno, el comercio, la seguridad. Esto es exactamente lo que experimentaron los habitantes de Europa tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 d.C. Roma, la eterna, había caído. Las calles que una vez rebosaban de vida y comercio ahora estaban silenciosas, con edificios abandonados y acueductos secos. En una pequeña aldea cercana a lo que antes era una próspera ciudad romana, Aurelio, un antiguo soldado romano, observaba las ruinas desde la colina. Mi padre me contaba historias sobre las grandes calzadas que conectaban todo el imperio, sobre los baños públicos donde la gente se reunía, sobre la grandeza de Roma. Le explicaba a su nieto mientras señalaba los restos de un anfiteatro. Ahora solo quedan piedras y recuerdos. La caída de Roma no fue un evento repentino, sino el resultado de siglos de declive. Presiones externas de pueblos germánicos, corrupción interna, crisis económicas y una serie de emperadores débiles llevaron al colapso de las estructuras que habían mantenido unida a la civilización occidental durante casi un milenio. Con la deposición del último emperador romano, Rómulo Augustulo, el mundo occidental entró en un período que los historiadores posteriores llamarían la Edad Oscura o la Edad de las Tinieblas. Este vacío de poder transformó la geografía política de Europa. Los reinos bárbaros surgieron de las cenizas del imperio: visigodos en España, ostrogodos en Italia, francos en la Galia, anglosajones en Britania. Estos nuevos gobernantes adoptaron aspectos de la cultura romana, pero carecían de la infraestructura y el conocimiento administrativo para mantener el complejo sistema que Roma había construido. Las ciudades se encogieron, el comercio a larga distancia casi desapareció y la población disminuyó drásticamente. Mientras tanto, en el este, el Imperio Romano de Oriente, que más tarde conoceríamos como Imperio Bizantino, sobrevivió, manteniendo viva la llama de la tradición romana. Desde su capital en Constantinopla, el emperador Justiniano soñaba con restaurar la gloria de Roma y reunificar el imperio. Pero el destino tenía otros planes para la humanidad y eventos catastróficos estaban a punto de golpear al mundo de una manera que nadie podría haber imaginado. ¿Puede el sol desaparecer? Esta pregunta, que hoy nos parecería absurda, fue una realidad terrorífica para los habitantes del siglo VI. En el año 536 d.C., algo extraordinario y aterrador ocurrió. El sol se oscureció. Testigos de la época describieron cómo una niebla seca y oscura cubrió el cielo, transformando el día en un perpetuo crepúsculo. El historiador bizantino Procopio escribió: «El sol daba su luz sin brillo como la luna durante todo el año». El mundo conocido se sumergió en una penumbra sobrenatural que duraría 18 meses. Helena, una campesina de la península itálica, observaba con desesperación sus campos. Las semillas que había plantado en primavera apenas habían germinado.
Y ahora, en pleno verano, las plantas se marchitaban bajo un cielo color ceniza. Los ancianos dicen que los dioses nos han abandonado, susurraba a su esposo mientras contemplaban su tierra estéril. Dicen que es el fin de los tiempos. Su familia, como tantas otras, enfrentaba una realidad aterradora. Sin cosecha, no habría comida para el invierno. Lo que Helena y sus contemporáneos no podían saber es que estaban viviendo las consecuencias de una gigantesca erupción volcánica, posiblemente en Islandia o Indonesia. Esta catástrofe natural envió millones de toneladas de ceniza y aerosoles de sulfato a la atmósfera, formando un velo que bloqueó la luz solar y redujo las temperaturas globales entre 1,5 y 2,5 . Este invierno volcánico provocó el verano más frío en 2300 años, según revelan los anillos de crecimiento de los árboles de esa época. Las consecuencias fueron devastadoras a escala global. Las crónicas irlandesas hablan de una falla en el pan, una hambruna generalizada, entre los años 536 y 539 d.C. En China se registraron nevadas en pleno verano y cosechas fallidas que provocaron hambrunas masivas. En Mesopotamia, actual Irak, las fuentes relatan cómo el sol se oscureció y el oscurecimiento duró 18 meses. Cada día solo brillaba durante unas 4 horas, y aún así, su luz era solo una sombra débil. Para empeorar la situación, este no fue un evento aislado. Nuevas erupciones volcánicas en los años 540 y 547 prolongaron la crisis climática hasta aproximadamente el año 640 d.C., creando lo que los científicos modernos han identificado como el período más frío de los últimos 2,0 años. La humanidad, que ya se tambaleaba tras el colapso de las estructuras romanas, ahora enfrentaba un enemigo invisible contra el que no podía luchar. El propio clima se había vuelto hostil. Este fue solo el comienzo de lo que el arqueólogo e historiador Kyle Harper ha llamado el primer cambio climático inducido por el hombre, pero en este caso, la humanidad era víctima, no causante. ¿Qué ocurre cuando la muerte toca a tu puerta y no hay lugar donde esconderse? En el año 541 d.C., y mientras el mundo todavía luchaba contra las consecuencias del invierno volcánico, una nueva calamidad emergió de las sombras. Los primeros casos se reportaron en Pelusium, un puerto egipcio donde comerciantes y marineros comenzaron a caer enfermos con síntomas aterradores. Fiebre alta, delirios y, lo más característico, dolorosos bultos negros, bubones en la ingle, axilas y cuello que supuraban pus y sangre. Mariam, una joven madre en Constantinopla, observaba con horror cómo la enfermedad se extendía por su barrio. Primero fue el panadero, luego la familia del herrero completa. Le contaba a su hermana mientras cerraba las contraventanas de su casa, como si la madera pudiera detener al invisible enemigo. Dicen que en el puerto hay tantos muertos que ya no pueden enterrarlos. Lo que Mariam no sabía es que estaba presenciando la primera pandemia de peste bubónica documentada en la historia, causada por la bacteria Yersinia pestis, la misma que causaría la devastadora peste negra 8 siglos después. La enfermedad se propagó con rapidez aterradora a través de las rutas comerciales marítimas del Mediterráneo. Primero golpeó Alejandría, luego Palestina, Siria, y finalmente alcanzó la joya del mundo mediterráneo, Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. El historiador Procopio, testigo de los eventos, describió escenas apocalípticas. En Bizancio, la mortandad alcanzó a toda la población. Al principio enterraban a los muertos, pero pronto todos los sepulcros se llenaron y los que cavaban las tumbas, agotados por el trabajo incesante, subían a las torres de las fortificaciones y arrojaban los cuerpos.
El hedor que salía de los cuerpos podridos impregnaba toda la ciudad. En el apogeo de la epidemia, Constantinopla reportaba 10 o muertes diarias. El emperador Justiniano, quien también contrajo la enfermedad pero sobrevivió, observaba impotente cómo su sueño de restaurar el Imperio Romano se desvanecía junto con su población. La peste diezmó su ejército, vació sus arcas con la pérdida de contribuyentes fiscales y destruyó las economías urbanas de todo el Mediterráneo. Se estima que entre el 25% y el 60% de la población del Mediterráneo pereció, lo que representa entre 15 y 100 millones de personas. La peste de Justiniano no fue un evento único, sino una pandemia recurrente. Durante los siguientes 2 siglos, oleadas sucesivas de la enfermedad golpearon periódicamente las regiones mediterráneas, manteniendo a las poblaciones deprimidas y las economías estancadas. La combinación del invierno volcánico, que había debilitado los cuerpos con la malnutrición, y las redes comerciales marítimas del imperio, crearon las condiciones perfectas para que la peste se convirtiera en el tercer jinete del apocalipsis que cabalgaba sobre un mundo ya devastado. El historiador William Rosen lo resumió perfectamente. La peste de Justiniano fue una de las primeras pandemias verdaderamente globales y marcó el final definitivo del mundo antiguo. ¿Quién gobierna cuando el orden establecido colapsa? El mapa político del siglo VI fue un lienzo en constante cambio, donde antiguos imperios se desmoronaban mientras nuevos poderes emergían de entre las sombras. En Constantinopla, el emperador Justiniano Pelmiri, 527-565 d.C., representaba la última esperanza de restaurar la gloria romana. Al principio, sus ambiciones parecían alcanzables. Sus generales Belisario y Narcés reconquistaron el norte de África de los vándalos, Sicilia e Italia de los ostrogodos y partes de España de los visigodos. Pero el destino es caprichoso, especialmente en tiempos de crisis. María, una noble bizantina, observaba desde las murallas de Rávena el regreso de las tropas imperiales. Mi padre decía que Justiniano sería recordado como el nuevo Constantino, el restaurador del imperio, comentaba a su esposo. Ahora mira cuántos menos soldados regresan que los que partieron. La combinación letal del cambio climático, la peste y las constantes guerras habían agotado los recursos humanos y financieros del imperio. Los sueños de Justiniano, de un imperio reunificado, se desvanecieron, y a su muerte, muchas de sus conquistas ya estaban perdidas o en proceso de serlo. Mientras el poder bizantino fluctuaba, nuevos actores políticos consolidaban su influencia. En la antigua Galia, Clodoveo I unificó a los francos y estableció la dinastía merovingia, convirtiendo su reino al cristianismo y sentando las bases para lo que eventualmente se convertiría en Francia. Su victoria decisiva contra los visigodos en Bouillé, 507 d.C., cambió permanentemente el equilibrio de poder en Europa occidental. En la península itálica, los lombardos, un pueblo germánico, aprovecharon la debilidad bizantina tras las campañas de Justiniano para invadir en 568 d.C., estableciendo un reino que duraría 2 siglos y cuyo legado permanece en el nombre de la región italiana de Lombardía. En Oriente, el panorama era igualmente dinámico. El imperio sasánida de Persia, bajo el reinado de Cosroes I, 531-579 d.C., experimentó una edad de oro a pesar de las adversidades climáticas y epidémicas. Cosroes, conocido como Anushirvan, de alma inmortal, reformó la administración, reorganizó el ejército y promovió las artes y las ciencias, convirtiéndose en un rival formidable para Bizancio. Más al este, China atravesaba un período de división tras el colapso de la dinastía Han,
Pero hacia finales del siglo VI, la dinastía Sui comenzaría el proceso de reunificación que continuaría bajo la posterior dinastía Tang. En las vastas estepas de Asia Central, un nuevo poder nómada emergía. Los Gökturks, o turcos celestiales, derrotaron a los Rouran y establecieron un vasto imperio que se extendía desde Manchuria hasta el Mar Negro. Este primer kaganato túrquico establecería las bases para futuras migraciones y estados túrquicos que transformarían tanto Asia como Europa Oriental en los siglos venideros. En la península arábiga, las tribus beduinas y los centros comerciales como la Meca y Medina experimentaban transformaciones sociales y religiosas que, en el siglo siguiente, darían origen al Islam y a uno de los imperios más grandes de la historia. El siglo VI fue, por tanto, un periodo de transición crítica, donde el viejo orden romano-helenístico cedía definitivamente paso a la configuración política que caracterizaría la Edad Media. Como expresó el historiador Peter Heather, fue un tiempo de muerte y nacimiento, la muerte del mundo antiguo y el nacimiento de un nuevo orden mundial que, a pesar de todas sus diferencias internas, podemos reconocer como el antepasado directo del nuestro. ¿Cómo se vive cuando la civilización retrocede? Para comprender verdaderamente el siglo VI, debemos adentrarnos en la vida cotidiana de quienes lo experimentaron, lejos de las cortes imperiales y los campos de batalla. Imagina a Lucio, un artesano que vive en lo que una vez fue una próspera ciudad romana en la Galia. Su abuelo le contaba historias sobre calles pavimentadas llenas de tiendas, baños públicos donde la gente se reunía y acueductos que traían agua fresca desde las montañas. Ahora, Lucio vive entre ruinas, en una casa improvisada construida dentro de lo que fue un antiguo templo. Las calles están llenas de escombros, los acueductos se han derrumbado y la mayoría de sus vecinos han abandonado la ciudad para buscar seguridad en el campo. El colapso urbano fue uno de los rasgos más característicos de este periodo. Roma, que una vez albergó a más de 1 millón de habitantes, vio reducida su población a apenas 20.000 personas que vivían dispersas entre monumentos en ruinas, convertidos ahora en canteras de material de construcción. Las ciudades, que habían sido el corazón de la civilización romana, se contrajeron dramáticamente o fueron abandonadas por completo. La infraestructura urbana, acueductos, cloacas, baños públicos, foros, se deterioró sin mantenimiento. El historiador Brian Ward Perkins describe este proceso como el fin de una civilización compleja, donde incluso objetos cotidianos como cerámica de calidad o tejas bien hechas se volvieron escasos o desaparecieron por completo. Mientras las ciudades decaían, el campo experimentaba su propia transformación. Aldara, una campesina del norte de Italia, ya no producía excedentes para vender en el mercado urbano como lo hacían sus antepasados. Mi abuela contaba que su familia cultivaba uvas para hacer vino que vendían a mercaderes que lo llevaban hasta Roma, explicaba a sus hijos mientras recogían los escasos frutos de su huerto. Ahora solo cultivamos lo que podemos comer. La economía había regresado a un nivel de subsistencia con comunidades más aisladas y autosuficientes. El comercio a larga distancia se redujo drásticamente y bienes que antes eran comunes, como especias orientales o cerámica fina, se convirtieron en lujos inaccesibles para la mayoría. En este mundo fragmentado, la Iglesia emergió como la única institución que mantenía cierta continuidad con el pasado. Los obispos asumieron funciones administrativas en las ciudades abandonadas por los funcionarios imperiales. Los monasterios, siguiendo la regla de San Benito, escrita alrededor del 530 d.C., se convirtieron en centros de estabilidad, caridad y preservación del conocimiento. El hermano Severino, un monje benedictino, pasaba sus días copiando manuscritos antiguos en el scriptorium de su monasterio.
Cada palabra que preservamos es una luz que mantenemos encendida en la oscuridad, solía decir mientras trabajaba meticulosamente sobre pergaminos costosos, transcribiendo tanto textos sagrados como obras clásicas paganas. La alfabetización, que nunca había sido universal, pero sí estaba extendida entre las clases altas romanas, se volvió cada vez más rara y concentrada principalmente en el clero. Las escuelas seculares desaparecieron y la educación formal quedó limitada a las escuelas monásticas y catedralicias, enfocadas principalmente en la formación religiosa. La cultura escrita se transformó. El latín clásico evolucionó hacia formas que eventualmente darían origen a las lenguas romances, mientras el griego se mantuvo como lengua de cultura en el Imperio bizantino. La vida cotidiana se volvió más dura y precaria. Las técnicas agrícolas se simplificaron ante la falta de herramientas de hierro de calidad. La dieta se empobreció con la disrupción de las redes comerciales. La esperanza de vida, ya baja en la antigüedad, disminuyó aún más debido a la malnutrición y las enfermedades. La inseguridad era constante, con asaltos de bandidos y conflictos locales. Como escribió el historiador Chris Wickham, el siglo VI no fue tanto una edad oscura por falta de fuentes históricas, sino por la oscuridad real que experimentaron quienes lo vivieron, atrapados entre catástrofes naturales, pandemias y el colapso de un orden mundial que había perdurado durante siglos. ¿Qué sucede con el conocimiento cuando el mundo se desmorona? Esta pregunta cobra especial relevancia cuando examinamos el aspecto intelectual del siglo VI. Durante siglos, los historiadores han denominado a este periodo como la Edad Oscura, no solo por las calamidades que lo azotaron, sino también por la aparente pérdida de conocimiento y la escasez de registros escritos. Pero, ¿fue realmente una era de completa oscuridad intelectual? Imagina a Casiodoro, un erudito romano que sirvió como funcionario bajo el rey ostrogodo Teodorico, antes de retirarse al monasterio de Vivarium que él mismo fundó. En su scriptorium, supervisaba a monjes que copiaban tanto textos sagrados como obras clásicas paganas. Lo que no preservemos hoy se perderá para siempre, les recordaba mientras revisaba su trabajo. Casiodoro representa uno de los puentes entre el mundo antiguo y el medieval, dedicando su vida a salvaguardar el conocimiento en un tiempo donde pocos valoraban tal esfuerzo. La transición del pergamino al papel aún no había ocurrido en Europa, y los materiales de escritura eran extremadamente costosos. Un solo libro requería el sacrificio de varios animales para obtener el pergamino, meses de trabajo de un copista especializado, y representaba una inversión económica solo al alcance de instituciones como monasterios o de individuos extremadamente ricos. Esta realidad material contribuyó significativamente a la disminución de la producción literaria y documental. Los textos se deterioraban con el tiempo, y solo aquellos considerados valiosos eran recopiados, lo que llevó a la pérdida de innumerables obras clásicas. La educación formal, que había sido relativamente accesible para las élites urbanas durante el Imperio Romano, prácticamente desapareció en la Europa occidental. Las escuelas municipales cerraron y el aprendizaje quedó confinado principalmente a los monasterios y catedrales, con un enfoque casi exclusivo en textos religiosos. El trivium, gramática, retórica y lógica, y el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía, que formaban la base de la educación clásica, sobrevivieron principalmente como herramientas para el estudio de las escrituras, no como disciplinas independientes. Sin embargo, los historiadores modernos han cuestionado la validez del término Edad Oscura. Como señala la historiadora Judith Herring, la oscuridad está más en nuestros ojos que en la realidad de la época. Mientras Europa occidental experimentaba un declive intelectual, el Imperio bizantino mantenía viva gran parte de la tradición clásica.
En Constantinopla, la academia, fundada por Teodosio II en el siglo V, continuaba funcionando, aunque con un currículo más limitado y cristianizado. Filósofos como Juan Filopón realizaban importantes contribuciones a la física y la filosofía, cuestionando aspectos de la física aristotélica que eventualmente influirían en pensadores medievales posteriores. Más allá del mundo mediterráneo, otras civilizaciones experimentaban florecimientos culturales e intelectuales. En Persia, Cosroes I estableció la Academia de Gundishapur, donde se traducían y preservaban textos griegos e indios sobre medicina, astronomía y filosofía. En la India, aunque la dinastía Gupta estaba en declive, su legado cultural perduraba, particularmente en matemáticas y astronomía. En China, a pesar de la fragmentación política, la tradición intelectual confuciana continuaba y se realizaban importantes avances en tecnología, como la invención del papel moderno y mejoras en la impresión xilográfica. Como observa el historiador Peter Brown, la luz nunca se apagó por completo, simplemente brillaba más intensamente en algunos lugares que en otros. ¿Cómo sobrevive la humanidad cuando todo parece conspirar en su contra? Esta es quizás la pregunta más fascinante que nos plantea el estudio del siglo VI. Frente a catástrofes climáticas, pandemias y colapsos políticos, ¿cómo lograron nuestros antepasados no solo sobrevivir, sino sentar las bases para una eventual recuperación? En una pequeña aldea de la antigua Galia, Matilda, una mujer de mediana edad, enseñaba a sus vecinos una técnica de cultivo que había aprendido de comerciantes del Lindsey-Tunitchon norte. Debemos sembrar más profundo y utilizar más estiércol, explicaba mientras cavaba surcos en la tierra fría. Los veranos son más cortos ahora, pero estas semillas son resistentes al frío. La adaptación agrícola fue una de las respuestas más importantes a la crisis climática. Comunidades de toda Europa experimentaron con cultivos más resistentes a las bajas temperaturas, como el centeno y la avena, que gradualmente reemplazaron al trigo en muchas regiones del norte. La estructura social también evolucionó para enfrentar los nuevos desafíos. Con la desaparición de la administración imperial, surgieron sistemas locales de protección y reciprocidad que eventualmente evolucionarían hacia el feudalismo medieval. Gareth, un pequeño propietario en Britania, se encontró en una situación cada vez más precaria. Mi padre era un hombre libre que cultivaba su propia tierra, explicaba a sus hijos, pero yo no puedo defender nuestros campos de los bandidos ni pagar los impuestos al nuevo señor sajón. Le he jurado lealtad a cambio de protección. Esta transformación de campesinos libres en siervos, vinculados a la tierra, no fue repentina ni uniforme, pero representó una adaptación pragmática a tiempos de inseguridad extrema. Los monasterios emergieron como instituciones cruciales para la supervivencia cultural y material. No eran simplemente centros religiosos, sino verdaderas islas de estabilidad en un mar de caos. El monasterio fundado por San Benito en Montecassino, Italia, se convirtió en un modelo para innumerables fundaciones posteriores. Basado en su regla, que equilibraba la oración con el trabajo manual, ora et labora, estos monasterios funcionaban como comunidades autosuficientes. Cultivaban sus propios alimentos, producían vino y cerveza, mantenían ganado y practicaban oficios esenciales como la carpintería, la herrería y la medicina herbal. También preservaban técnicas agrícolas avanzadas y experimentaban con mejoras. La Iglesia, más allá de su función espiritual, asumió muchas de las responsabilidades sociales que anteriormente correspondían al Estado romano. Los obispos organizaban la distribución de alimentos durante las hambrunas, mantenían hospitales rudimentarios para los enfermos y mediaban en conflictos locales. Gregorio Magno, Papa de 590 a 604 d.C.,
ejemplifica esta nueva función eclesiástica. Cuando Roma enfrentó una grave escasez de alimentos, organizó el envío de grano desde las propiedades papales en Sicilia, efectivamente asumiendo funciones que antes correspondían a los prefectos imperiales. Quizás la mayor demostración de resiliencia fue la preservación de la esperanza en un futuro mejor. A pesar de vivir tiempos que parecían anunciar el fin del mundo, y muchos realmente lo creyeron así, las personas continuaron construyendo, plantando, enseñando y planificando para el futuro. Isidoro de Sevilla, c. 560-636 d.C., cuya obra Etimologías intentó compilar todo el conocimiento de su tiempo, representa este espíritu. Aunque vivió durante uno de los periodos más difíciles de la historia, dedicó su vida a preservar el saber para generaciones futuras. Como señala el historiador Johannes Fried, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza humana nunca se extinguió por completo. Esta resiliencia, más que cualquier otra cosa, garantizó que la edad oscura no fuera permanente. ¿Cómo se expresa el alma humana cuando el mundo conocido se desmorona? El arte y la arquitectura del siglo VI nos ofrecen una ventana fascinante a las mentalidades de quienes vivieron en esta era de transición. Lejos de ser un período de estancamiento artístico, representó una época de profunda transformación estética que sentaría las bases para las grandes tradiciones artísticas medievales. En Constantinopla, el emperador Justiniano contemplaba con orgullo su mayor logro arquitectónico, la recién consagrada iglesia de Santa Sofía. He superado a Salomón, se dice que exclamó al entrar por primera vez en el templo terminado. Esta obra maestra, diseñada por los matemáticos Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto, representaba una revolución arquitectónica con su inmensa cúpula que parecía flotar sobre el espacio central. La luz que se filtraba por sus ventanas creaba una atmósfera etérea que transportaba a los fieles a un reino espiritual. Santa Sofía no era simplemente un edificio, era una declaración teológica y política materializada en piedra, mosaicos y mármol, proclamando la grandeza de Bizancio como heredera de Roma y centro de la cristiandad. Mientras la arquitectura bizantina florecía con innovaciones estructurales y esplendor decorativo, en Occidente surgía una estética diferente. Paula, una noble que visitaba una pequeña iglesia rural en las afueras de Ravenna, observaba con curiosidad las formas simples y robustas del edificio. No tiene la grandeza de los templos romanos ni los mosaicos brillantes de las iglesias imperiales, comentaba a su acompañante, pero hay algo conmovedor en su solidez, como si estuviera arraigada a la tierra misma. Esta arquitectura prerrománica, con sus gruesos muros, pequeñas ventanas y ornamentación limitada, reflejaba las realidades materiales de un mundo con recursos limitados, pero también una nueva sensibilidad estética que valoraba la solidez y la permanencia en tiempos de incertidumbre. El arte del mosaico alcanzó su apogeo durante este período, especialmente en el ámbito bizantino. En la iglesia de San Vital, en Ravenna, los famosos mosaicos que representan a Justiniano y a su esposa Teodora con sus respectivos séquitos no son simplemente retratos, sino complejas manifestaciones visuales del poder imperial y su relación con lo divino. Las figuras hieráticas, los fondos dorados y la perspectiva plana crearon un lenguaje visual que trascendía la representación naturalista del arte clásico, enfatizando en cambio la dimensión espiritual y simbólica de lo representado. Este estilo influiría profundamente en el arte cristiano durante siglos. Los manuscritos iluminados emergieron como una forma artística crucial en este período de transición. En el scriptorium del monasterio de Bobbio, el monje colombano supervisaba la creación de un evangeliario. Cada color, cada línea debe glorificar la palabra divina.
instruía a los jóvenes monjes mientras mezclaban pigmentos preciosos. La escasez de materiales y la pérdida de algunas técnicas romanas llevaron a una simplificación estilística, pero también a innovaciones en diseño y ornamentación. Los Evangelios de Durrow y el libro de Kells, aunque creados poco después del período que estudiamos, tienen sus raíces en las tradiciones artísticas que se desarrollaron durante el siglo VI, combinando influencias mediterráneas con motivos celtas y germánicos en un sorprendente sincretismo visual. La música, aunque efímera y difícil de reconstruir históricamente, también experimentó transformaciones significativas. El canto gregoriano, aunque asociado tradicionalmente con el Papa Gregorio Magno, 590-604 d.C., comenzó a formalizarse durante este período como parte de un esfuerzo por unificar las prácticas litúrgicas. Diferentes tradiciones regionales de canto, como la ambrosiana en Milán, la galicana en Francia y la mozárabe en España, coexistían y se influenciaban mutuamente. Esta rica tradición musical, transmitida oralmente antes del desarrollo de la notación musical, expresaba la misma búsqueda de trascendencia espiritual que se manifestaba en la arquitectura y las artes visuales. Como señala el musicólogo Calvin Bauer, en un mundo donde la belleza material se desmoronaba, el sonido ofrecía una forma de belleza inmaterial, un eco de la armonía celestial que sobrevivía a las ruinas terrenales. ¿Qué papel desempeñaron las mujeres en este mundo en transformación? La historia tradicional, centrada en emperadores, papas y generales, ha dejado a menudo en las sombras la contribución femenina a la supervivencia y evolución de la sociedad durante el siglo VI. Sin embargo, un examen más atento revela figuras fascinantes y roles complejos que desafían nuestra visión simplificada de la Edad Oscura. Ninguna mujer encarna mejor la complejidad del poder femenino en esta época que la emperatriz Teodora c. 548 d.C., esposa de Justiniano. Nacida en humildes circunstancias, posiblemente como hija de un cuidador de osos del hipódromo de Constantinopla, su ascenso al trono imperial representa una de las historias más extraordinarias de movilidad social en la historia bizantina. Durante la revuelta de Nica en 532 d.C., cuando Justiniano consideraba huir ante la violencia desatada, fue Teodora quien pronunció las famosas palabras que cambiaron el curso de la historia. La púrpura imperial es un buen sudario, declarando que prefería morir como emperatriz que vivir como fugitiva. Su determinación salvó el trono y posiblemente el imperio. Menos conocida pero igualmente influyente fue Amalasunta, hija del rey ostrogodo Teodorico el Grande y regente del reino ostrogodo en Italia. Educada en la tradición romana, promovió la coexistencia pacífica entre godos y romanos y fomentó la preservación de la cultura clásica. Su correspondencia con el emperador Justiniano revela a una gobernante sofisticada, consciente de su precaria posición como mujer en un mundo guerrero. Su asesinato en 535 d.C. proporcionó a Justiniano el pretexto para iniciar su campaña de reconquista de Italia, desencadenando una guerra devastadora que duraría décadas. Más allá de las cortes imperiales y reales, las mujeres de la aristocracia desempeñaron papeles cruciales como preservadoras de la cultura y patronas de la Iglesia. Rusticiana, descendiente de la antigua familia senatorial de los Anici, utilizó su inmensa fortuna para mantener iglesias y monasterios en Roma durante los difíciles años de la Guerra Gótica. Nuestras familias han protegido Roma durante siglos, explicaba a su hija mientras visitaban una basílica que habían ayudado a restaurar. Antes lo hacíamos en el Senado y los tribunales, ahora lo hacemos a través de la Iglesia. El poder cambia de forma, pero nuestra responsabilidad permanece.
Para las mujeres comunes, la vida en el siglo VI presentaba desafíos formidables, pero también nuevas oportunidades en un mundo donde las estructuras tradicionales se desmoronaban. Eulalia, una viuda en la Hispania visigoda, se encontró administrando sola las tierras familiares tras la muerte de su esposo. Mi abuela nunca habría manejado los negocios o negociado con los arrendatarios, explicaba a su hijo adolescente mientras revisaban las cuentas de la finca. Pero en estos tiempos, todos debemos hacer lo que antes parecía imposible. La inestabilidad social y la necesidad de adaptación crearon espacios donde las mujeres asumieron responsabilidades tradicionalmente masculinas, especialmente en la gestión de propiedades y negocios familiares. El monacato femenino experimentó un notable crecimiento durante este periodo, ofreciendo a las mujeres una alternativa al matrimonio y un espacio para el desarrollo intelectual y espiritual. Radegunda, esposa del rey franco Clotario I, abandonó la corte para fundar el monasterio de la Santa Cruz en Poitiers, convirtiéndolo en un centro de aprendizaje y cultura. Allí, no solo preservó textos latinos, sino que también mantuvo correspondencia con intelectuales de su tiempo y escribió poesía. Los conventos femeninos, como el fundado por Escolástica, hermana de San Benito, proporcionaban a las mujeres acceso a la alfabetización y a roles de liderazgo que raramente estaban disponibles en el mundo secular. Como observa la historiadora Julia M. H. Smith, en un mundo donde las instituciones tradicionales se desmoronaban, las mujeres a menudo encontraron espacios para ejercer formas de poder e influencia que habrían sido imposibles en tiempos más estables. Paradójicamente, la Edad Oscura pudo haber sido, en algunos aspectos, menos restrictiva para las mujeres que los períodos anterior y posterior. Se apagó realmente la luz del conocimiento durante el siglo VI. Para muchos historiadores tradicionales, este período representó el nadir del pensamiento científico, un tiempo donde el saber clásico se perdió y la superstición reemplazó a la razón. Sin embargo, una mirada más atenta revela un panorama más complejo, donde el conocimiento no desapareció, sino que se transformó, adaptándose a nuevas realidades y necesidades. En el hospital del monasterio de Vivarium, en el sur de Italia, el hermano Donato examinaba cuidadosamente a un paciente con fiebre. Según Galeno, este desequilibrio de humores requiere una combinación de hierbas amargas y reposo, explicaba a su aprendiz mientras preparaba una infusión. Pero he observado que añadir corteza de sauce alivia mejor la fiebre. La medicina del siglo VI representaba una curiosa fusión. Por un lado, preservaba elementos de la tradición médica greco-romana, basada en los escritos de Hipócrates y Galeno. Por otro, incorporaba conocimientos prácticos, muchas veces derivados de tradiciones populares y de la experimentación empírica. Aunque se perdieron muchos textos médicos clásicos, tratados como los escritos por Alejandro de Tralles, c. 525-605 d.C., continuaron desarrollando la tradición médica, combinando teoría humoral con observaciones clínicas detalladas. La astronomía y el cómputo del tiempo cobraron especial importancia en este periodo, impulsados principalmente por necesidades litúrgicas. Dionisio el Exiguo, un monje escita que vivió en Roma, creó en 525 d.C. el sistema de datación Anno Domini, AD, que seguimos usando hoy, estableciendo el nacimiento de Cristo como punto de referencia cronológico. Su trabajo para calcular la fecha de la Pascua requirió sofisticados conocimientos astronómicos y matemáticos. En Constantinopla, Juan Filopón realizaba observaciones astronómicas que cuestionaban aspectos de la cosmología aristotélica, anticipando descubrimientos posteriores sobre la naturaleza de los cuerpos celestes y el movimiento.
las matemáticas experimentaron desarrollos contrastantes en diferentes regiones. En la Europa occidental, el nivel general de conocimiento matemático disminuyó con la desaparición de las escuelas seculares, reduciéndose principalmente a la aritmética básica necesaria para el cómputo litúrgico. Sin embargo, en el Imperio Bizantino, matemáticos como Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto aplicaron principios geométricos avanzados en el diseño de Santa Sofía, demostrando una comprensión sofisticada de las propiedades estructurales de cúpulas y arcos. Mientras tanto, en la India, Brahmagupta desarrollaba conceptos fundamentales como el uso del cero como número y las reglas para operar con números negativos, avances que eventualmente transformarían la matemática global. La tecnología, aunque menos visible en los registros históricos, continuó evolucionando para adaptarse a las nuevas circunstancias. Martín, un herrero de la Galia merovingia, mostraba a su hijo una nueva forma de herradura que había desarrollado. Los romanos rara vez herraban sus caballos, explicaba mientras modelaba el metal caliente, pero en nuestros caminos deteriorados y con inviernos más largos, este diseño protege mejor los cascos. Innovaciones aparentemente modestas, como mejoras en arneses para caballos, molinos hidráulicos más eficientes o nuevas técnicas de construcción en madera, representaban respuestas tecnológicas cruciales a las necesidades de una sociedad en transformación. Quizás el mayor logro intelectual del siglo VI fue la preservación y transmisión del conocimiento en un tiempo de crisis extrema. Casiodoro, Boecio e Isidoro de Sevilla en Occidente, y Juan Filopón, Cosmas Indicopleustes y Simplicio en Oriente, dedicaron sus vidas a compilar, comentar y preservar el saber antiguo, creando compendios y enciclopedias que servirían como puentes entre la antigüedad y la Edad Media. Como observa el historiador Pierre Richer, lo que podría parecer una regresión intelectual desde nuestra perspectiva moderna, fue en realidad un extraordinario esfuerzo de adaptación y preservación en circunstancias casi imposibles. Sin estos últimos romanos, que transformaron el conocimiento clásico en formas que pudieran sobrevivir a la tormenta, la recuperación intelectual posterior habría sido inconcebible. ¿Qué ocurría en el resto del mundo mientras Europa atravesaba su era más oscura? La narrativa tradicional del siglo VI se ha centrado en el Mediterráneo y Europa, pero una visión verdaderamente global de este período revela un mosaico fascinante de civilizaciones florecientes, imperios emergentes y transformaciones culturales que ocurrían paralelamente a las crisis del mundo post-romano. En las densas selvas de Centroamérica, la civilización maya alcanzaba su período clásico, con ciudades-estado como Tikal, Palenque y Copán en el apogeo de su esplendor. Jacques Nun Ahin II, gobernante de Tikal, contemplaba las nuevas construcciones de su ciudad desde lo alto de un templo piramidal. Nuestros antepasados construyeron grandes monumentos, comentaba a su heredero, pero nosotros hemos perfeccionado la escritura y el conocimiento de las estrellas. Los mayas de este período desarrollaron un sofisticado sistema de escritura jeroglífica, un calendario extremadamente preciso y avanzados conocimientos matemáticos y astronómicos. Sus esculturas, murales y edificios ceremoniales representan uno de los logros artísticos más impresionantes de la antigüedad mundial. Al otro lado del océano, en África Occidental, el reino de Ghana emergía como un poder regional, controlando las rutas comerciales transsaharianas que conectaban el Mediterráneo con las ricas fuentes de oro del África subsahariana. La reina madre, Amanirenas, supervisaba la construcción de un nuevo palacio en la capital. Los comerciantes bereberes traen sal y noticias del norte, explicaba a los emisarios de reinos vecinos. Hablan de guerras y enfermedades en las tierras mediterráneas, pero para nosotros,
Estos son tiempos de prosperidad. Ghana y otros reinos de África Occidental estaban estableciendo estructuras políticas complejas y redes comerciales extensas que eventualmente evolucionarían hacia los grandes imperios medievales de Mali y Songhai. En el subcontinente indio, el declive de la dinastía Gupta dejaba un vacío que sería llenado por diversos reinos regionales. El rey Yashodarman de Malwa, tras derrotar a los invasores heftalitas, unos blancos, contemplaba un futuro incierto. Los grandes imperios unificadores se han fragmentado, reflexionaba con sus consejeros, pero nuestra cultura perdura en nuestros templos, en nuestros poemas y en nuestros sistemas de conocimiento. A pesar de la fragmentación política, la India del siglo VI experimentó importantes desarrollos culturales, incluyendo avances en matemáticas, astronomía y medicina. El sistema numérico decimal posicional, incluyendo el concepto de cero, se consolidó durante este periodo, mientras que la arquitectura de templos hindúes comenzó a desarrollar los estilos regionales distintivos que florecerían en siglos posteriores. En Asia Oriental, China atravesaba un periodo conocido como los 16 reinos, caracterizado por la fragmentación política entre los estados del norte, dominados por dinastías de origen nómada, y los estados del sur, gobernados por élites Han. Sin embargo, esta división no impidió importantes desarrollos culturales y tecnológicos. En Nanking, capital del reino meridional de Liang, el emperador Wu patrocinaba un florecimiento de las artes y la literatura, convirtiéndose en uno de los grandes protectores del budismo en China. Mientras tanto, en el norte, la fusión de culturas nómadas Yan producía innovaciones en áreas como la metalurgia, la arquitectura y el arte militar. Más al sur, en el sudeste asiático, el reino de Funan dominaba la región del delta del Mekong, controlando importantes rutas comerciales marítimas entre China y la India. Su sucesor, el reino de Chenla, comenzaba a emerger en lo que hoy es Camboya, sentando las bases para el futuro imperio de Angkor. En la isla de Java, el reino de Taruma establecía relaciones comerciales con China e India, mientras adoptaba influencias culturales y religiosas del subcontinente indio, incluyendo el hinduismo y el budismo. Estas civilizaciones intermediarias desempeñaron un papel crucial en la transmisión de ideas, tecnologías y bienes entre las grandes civilizaciones de Asia Oriental y Meridional. La península arábiga, aunque aún no unificada bajo el Islam, experimentaba transformaciones significativas durante el siglo VI. Meca se establecía como un importante centro comercial y religioso, mientras las tribus beduinas navegaban entre las influencias de los dos grandes imperios de la región, el bizantino y el sasánida. Bahira, un monje cristiano nestoriano que vivía en las afueras de Bostra, observaba estos cambios con interés. «Grandes imperios nos rodean», comentaba a un joven comerciante mecano, «pero veo en estas tribus del desierto una fuerza nueva que quizás algún día los desafíe». Sin saberlo, estaba presenciando los preliminares de una revolución religiosa y política que, en el siguiente siglo, transformaría radicalmente el mapa del mundo conocido. Como señala el historiador Jerry Bentley, mientras Europa occidental experimentaba lo que para ella era una era de crisis y retroceso, muchas otras partes del mundo continuaban desarrollándose según sus propias trayectorias históricas. Algunas enfrentando desafíos similares, otras floreciendo en circunstancias muy diferentes. El siglo VI no fue una edad oscura global, sino un mosaico de luces y sombras cuyo patrón variaba enormemente según dónde se mirara. ¿Qué lecciones podemos extraer de este período aparentemente remoto y sombrío?
Al finalizar nuestro recorrido por el siglo VI, es momento de reflexionar sobre su significado histórico y su relevancia para nuestro propio tiempo. ¿Fue realmente la era más oscura de la humanidad, como sugiere el título de nuestro documentario, o esta etiqueta simplifica excesivamente un período complejo de transición y adaptación? Imagina por un momento a Severo, un anciano que ha vivido toda la segunda mitad del siglo VI en una pequeña comunidad cerca de Ravenna. Sentado bajo un olivo, contempla los cambios que ha presenciado mientras conversa con su nieto. Cuando era niño, mi abuelo me contaba historias sobre los días de gloria de Roma, sobre calzadas que conectaban ciudades llenas de vida, sobre el orden y la abundancia, recuerda con nostalgia. He visto hambrunas, plagas y guerras. He visto ciudades abandonadas y conocimientos olvidados, pero también he visto surgir nuevas formas de vida, nuevos poderes, nuevas maneras de entender el mundo. El viejo orden murió, pero de sus cenizas está naciendo algo nuevo. De esta perspectiva personal, captura la esencia del siglo VI. Un tiempo de muerte y nacimiento, de fin y comienzo, de tragedia y resiliencia. El siglo VI representa un punto de inflexión crítico en la historia mundial, particularmente para Europa y el Mediterráneo. La combinación sin precedentes de catástrofes climáticas, pandemias y transformaciones políticas creó una tormenta perfecta que finalizó definitivamente el mundo antiguo y sentó las bases para la Edad Media. La estructura social, económica y cultural del mundo romano-helenístico, que había perdurado durante siglos, colapsó bajo presiones internas y externas, dando paso a nuevas formas de organización social que eventualmente cristalizarían en el feudalismo medieval. Como señala el historiador Peter Brown, no fue simplemente el fin de una era, sino el nacimiento doloroso de un nuevo orden mundial. El legado del siglo VI es visible en múltiples aspectos de la civilización posterior. Las instituciones que emergieron o se transformaron durante este periodo, particularmente la Iglesia y el monacato, desempeñarían roles centrales en la sociedad medieval. Los nuevos poderes políticos que se consolidaron, francos, lombardos, visigodos, bizantinos, establecerían las bases geopolíticas para los futuros estados europeos. Las adaptaciones tecnológicas, económicas y sociales desarrolladas en respuesta a las crisis sentarían precedentes para enfrentar desafíos posteriores. Como observa la historiadora Julia Smith, el siglo VI no fue tanto un tiempo de colapso total como de reorganización radical, no tanto una edad oscura como una edad de transformación. Para nuestro propio tiempo, el estudio del siglo VI ofrece lecciones profundas sobre la resiliencia humana frente a crisis aparentemente insuperables. En una era donde enfrentamos nuestros propios desafíos existenciales, cambio climático, pandemias, inestabilidad política, el ejemplo de sociedades que sobrevivieron a catástrofes comparables resulta sorprendentemente relevante. Como señala el historiador Kyle Harper, la historia del siglo VI nos recuerda que las sociedades humanas son simultáneamente frágiles y resilientes, vulnerables a shocks sistémicos, pero también notablemente adaptables. Quizás la lección más importante del siglo VI sea el recordatorio de que incluso los períodos más oscuros contienen semillas de renovación. En los monasterios donde monjes preservaban fragmentos del conocimiento antiguo, en las comunidades rurales que desarrollaban nuevas técnicas agrícolas, en las cortes donde gobernantes visionarios intentaban construir nuevos órdenes políticos, encontramos ejemplos inspiradores de perseverancia y adaptación creativa. Como escribe el historiador Johannes Fried,
Incluso en la oscuridad más profunda, la luz nunca se extingue por completo. Permanece, aunque sea como una pequeña llama que eventualmente crecerá hasta convertirse en un nuevo amanecer. El siglo VI nos enseña que la historia no es lineal, que el progreso no está garantizado y que las civilizaciones pueden experimentar retrocesos catastróficos. Pero también nos muestra que la capacidad humana para adaptarse, preservar conocimientos valiosos y construir nuevas formas de sociedad puede triunfar incluso en las circunstancias más adversas. En palabras del filósofo Boecio, quien vivió y murió en este turbulento siglo, en toda adversidad de fortuna, la más infeliz clase de infortunio es haber sido feliz. Y sin embargo, como demuestra la historia subsiguiente, la felicidad y la prosperidad pueden renacer incluso después de los tiempos más oscuros. Al concluir nuestro recorrido por este fascinante período, quedamos con una imagen paradójica. El siglo VI fue indudablemente un tiempo de sufrimiento y pérdida sin precedentes, pero también fue un crisol donde se forjaron elementos esenciales de nuestro mundo moderno. Como toda gran crisis en la historia humana, representó tanto un final como un comienzo. Y en esa dualidad, en esa capacidad para regenerarse tras la catástrofe, encontramos quizás el testimonio más poderoso de la resiliencia del espíritu humano y de la continuidad de la civilización a través de sus horas más oscuras.